It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm Hola, happy. colegas. Soy Quirós, vuestro capitán, jugador del Ensidesa durante 13 temporadas. Con motivo del ascenso a segunda división, en el 45 aniversario, os quería mandar un saludo y felicitaros por el logro en un equipo de barrio como era el nuestro. Espero que estéis todos bien. Así que un saludo a toda la plantilla, a los que estáis y los que faltan, como Tony Cuervo, Ballina, Miguel Ángel y Jiménez. Así que un fuerte abrazo también para mi colega de 8 temporadas, Goyo, el del Pozo del Tío Raimundo, aunque se siga recuperando. Espero que estéis bien todos de salud, que es lo más importante de esta vida. Sin más, se despide de vosotros vuestro capitán. Soy Lombardía, portero del Sporting, del Oviedo, del Ensidesa, de varios equipos de Asturias. ¿Y qué pasó cuando estuviste en el Ensidesa? En el Ensidesa ya fue para retirarme. Allí me retiré del fútbol porque ya... Pero conseguisteis el ascenso a segunda. Sí, vamos a una promoción, o sea, contra otro equipo. Y ganamos los 2 partidos y subimos nosotros a segunda división. Bueno, le mandamos un saludo para todos los compañeros y aficionados de aquella época. Sí, claro, no. Yo sí encuentro, pero ya muchos desaparecieron ya, porque son muchos años que me pasé aquello de la Ensidesa. A 45 hace mañana, 45 años. 45 años. Bueno, pues un saludo para todos, ¿no? Sí. Venga. Saludos a todos los compañeros y todos los entrenadores de la Ensidesa Y a la afición. y a la directiva. Muy bien. Hola Jorge, soy Iñaki Atucha. Tuve el gran honor de pertenecer al Club Deportivo Ensidesa de Avilés durante la temporada 1974-75 y 1975-76 y de colaborar en el ascenso del equipo a segunda división en la temporada 1974-75. Fueron días de gratos recuerdos tanto en el terreno deportivo como profesional y humano, de los que guardo gratos recuerdos de buenos compañeros y una gran afición. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Buenas noches, soy Antonio Raya. Fui jugador del Club Deportivo Ensidesa durante 5 temporadas, militando en tercera, segunda B y segunda división. Gracias a Jorge Valverde tengo la oportunidad de acercarme nuevamente a todos los que fueron amigos y compañeros de una época absolutamente entrañable. Tengo que agradecer a todas las personas que formaban parte del Club Deportivo Ensidesa, desde don Juan Muro de Zaro como presidente hasta el último directivo, sin olvidar cuerpo técnico, aficionados en general, medios deportivos, en definitiva todos los que estuvieron cerca nuestra. Fui el primer autor de una tesis doctoral sobre fútbol en España. Después, afortunadamente, en unas oposiciones también fui profesor titular de la Universidad de Granada con el perfil académico de fútbol y a partir de ahí, pues bueno, he estado 36 años formando parte del profesorado de la Universidad de Granada, haciendo siempre lo que me ha gustado, casi lo que he querido, y a los 70 años no me he jubilado, sino que me han jubilado y a partir de este momento, pues bueno, ejerzo de abuelo y afortunadamente trato de sacar rendimiento
el día a día rodeado de personas que me quieren mucho y que yo quiero a ellos. Aprovecho esta ocasión para daros un abrazo virtual a todos y deciros que os quiero. Hola, me llamo Gonzalo, jugador de la Sidesa en el año 74. Fue una temporada muy buena. Fuimos codo a codo con el Coruña, el que fue campeón, y nosotros quedamos los segundos. Jugamos la promoción con el Baracaldo y logramos ascender a segunda división. Fue un año memorable y estoy muy agradecido a todos los compañeros y toda la gente y todos los que colaboraron con nosotros ese año. Muchas gracias. Soy José Antonio Novo, fui jugador del Sidesa durante 6 temporadas y en la temporada 74-75 viví el ascenso a segunda división en una promoción contra el Baracaldo hace ahora 45 años. En primer lugar, gracias a la afición que en aquel momento nos dio todo su apoyo, y un recuerdo muy entrañable para los que ya no están: Toni Cuervo, el entrenador, Ballina, Miguel Ángel, Jiménez, y luego pues gente que nos acompañaba, los reconocimientos, Campa, Villa y el gran Falete. Y a vosotros, Pilu, Antonio, Tino, Goyo, Atucha, Beli, Luis Gabriel, Gonzalo, Juan, Teca, Vicente, Javi, Balmori y Rico, un fuerte abrazo, y ojalá dentro de 5 años, que son las bodas de oro, podamos estar todos otra vez juntos. Un abrazo muy fuerte. Soy Juan Valdés, antiguo jugador del Club Deportivo en Sidesa, y que hace 45 años logramos una cosa importante en aquella época, como fue el ascenso a segunda división, una época en que solo había 3 categorías: primera, segunda y tercera. Y en aquella época éramos 18 compañeros y logramos esta gesta para la ciudad, que pasados 45 años, pues yo creo que cobra importancia, porque no es tan sencillo subir de categoría en el fútbol, digamos, profesional. Quiero recordar desde aquí a la gente que ya falta, de aquellos 18 compañeros, y quiero también mandar un abrazo a los que seguimos. Muchas gracias. Muy buenas, mi nombre es Luis Gabriel. Formé parte del Club Deportivo en Sidesa, que creo que fue el 14 de junio de 1975, logró el ascenso a segunda división. Desde aquí quiero dar las gracias a todos los aficionados que tuvieron la suerte de presenciar aquel encuentro. Y cómo no, un abrazo muy fuerte a todos los componentes de aquella plantilla, que no puedo enumerar uno a uno por la duración de este vídeo, pero que seguro que en cuanto lo vean les vienen a la cabeza muy gratos recuerdos, puesto que fue un año maravilloso y lleno de anécdotas. Muchas gracias, un abrazo a todos. Hola, soy Beli, fui componente de la plantilla del 74-75, que ascendimos a segunda división con el Club Deportivo de Sidesa, y desde aquí quiero enviar mi gratitud a todos aquellos que nos apoyaron, a la gente que no está con nosotros y a toda aquella maravillosa plantilla que compuso tanto de buenos futbolistas como de mejores personas. Y aquí un abrazo para todos. Buenas, hola a todos, soy Javi, como integrante de la plantilla 1974-75 del Club Deportivo de Sidesa. Quiero mandar un recuerdo a todos los componentes de esa plantilla, entrenadores, utilleros, y un recuerdo muy especial a la gente que no está entre nosotros, ellos Miguel Ángel, Ballina,
Y también mandar otro abrazo y otro saludo a todos los aficionados de la época, que aunque por cuestión de edad muchos ya no están con nosotros, algunos se han ido muy pronto, y bueno, para todos un saludo y salud para todos. Soy Juan Manuel Rico. Estuve jugando en el Incidesa hace alrededor de unos 45 años. Yo recuerdo que subimos a segunda división, y entonces allí estábamos jugando, pues estaba Quirós, estaba Esteban, estaba Raya, que vino aquí de Madrid, estaba Raya, estaba Atucha, que vino de Bilbao, y algunos jugadores que no me acuerdo, porque la memoria que tengo yo no es tan efectiva como cuando tenía 25 años, está claro. Pero espero que os acordéis de mí, porque las relaciones que yo he tenido en Avilés, en Incidesa, han sido maravillosas. Yo vivía encima de Mejido, el delantero que tenía Gijón, y por mediación de él conocí a Kini y a Castro, que Castro en paz descanse, porque tuvo un accidente cuando quiso salvar a una persona en el mar, en la playa. Y Juan, fuiste muy feliz, ¿recuerdas que fuiste en esa época muy feliz? Y felices fuimos los dos, porque fue el año más impresionante que yo he conocido, tanto a nivel personal como a nivel futbolístico. Muy bien. Y las personas que habían allí, yo las admiraba. Eran personas que me cuidaron mucho, miraron mucho por mí, y yo se lo agradezco todo, tanto como al presidente Juan Muro de Zaro, que no se me olvidará en la vida. ¿Os acordáis de mí? Yo de vosotros sí, aunque un poco cambiado. Hola, soy Teca. Es un placer para mí celebrar con vosotros el 45 aniversario del ascenso a Segunda División del Club Deportivo Incidesa. Dar las gracias a la fenomenal afición que nos llevó en volanda al ascenso. Quiero recordar a toda la directiva, con don Juan Muro como presidente, a Villa el masajista, Falo el utillero y al mejor aficionado y mi amigo Chucho, a Manolo y Alvarina y familia, que nos cuidamos fenomenal, y por supuesto a todos los compañeros que pasé con vosotros un año impresionante. Siempre quedaréis en mi recuerdo. Un abrazo para todos. Saludos. Soy José Díaz Balmori, conocido futbolísticamente como Balmori. El motivo de este vídeo es recordar que hace ahora 45 años vivimos uno de los momentos más emocionantes por haber conseguido el ascenso a Segunda División con el Club Deportivo Incidesa, de cuya plantilla formaba como delantero centro. En aquella temporada 74-75 la plantilla la formábamos un grupo más de compañeros, era más de amigos. Y eso se notaba dentro del campo. Normalmente en el vestuario era donde decíamos, nos gastábamos todo tipo de bromas. Con el que más nos metíamos era con Falo. Falo era el encargado de material, que nos contaba todas las vivencias de él durante su vida. Era una persona muy querida y muy amada por todo el equipo. A
aprovecho esta ocasión para recordar a los que ya no están y enviar un saludo a los demás. Muchos de ellos hace ya tiempo que no tenemos ninguna relación, nos perdimos la relación pues por dejadez, unos y otros. Se nos fue, o sea, perdimos la pista y nada más. Un abrazo para todos. Hola a todos, soy Vicente Sacaetaro, jugador de la Ensidesa en la temporada 74-75. Quiero saludar a toda la afición de la Ensidesa y dar un fuerte abrazo a todos mis compañeros, que de verdad estoy deseando verlos. Ya solo comentar que guardo un recuerdo entrañable de Asturias, que desde entonces ha sido mi segunda casa y que como casi todos los años vuelvo a veranear por allí. Un abrazo para todos y espero que nos veamos pronto. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. It's not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. It's not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.